Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Berti y hoy les voy a enseñar a dibujar un monstruo estilo realista utilizando lápices de grafito sobre un papel fabriano estilo sketch. Vamos a hacer un concept art del videojuego de Dead Space 3. Obviamente es una réplica del concept art. Aquí vamos a comenzar trabajando lo que es la cabeza del personaje, tal como se puede observar. Fíjense bien que estoy también trabajando todo lo que es el área frontal del cuerpo. Todo lo que es la caja donde están obviamente la caja torácica, donde están los pulmones, el estómago, bueno, básicamente toda esa zona frontal del cuerpo. También pensé en hacer el dibujo desde atrás, pero encontré que se iban a perder muchos detalles, como por ejemplo lo que ya les mencioné, o sea, los pulmones y todas esas partes. Entonces quise potenciarlo trabajándolo justamente esta área. Seguimos de esta forma. Tal como se puede observar, es un dibujo que se basa lógicamente en la anatomía humana, pero ya deformado a un grado casi irreconocible. O sea, se nota que es como un cuerpo humano, pero ya totalmente mutilado y deforme, lógicamente, con algunas áreas más largas, por ejemplo, de lo normal, como los brazos, tal como se puede ver. En este caso estoy utilizando un lápiz de la gama de los H, como casi siempre les digo, porque un lápiz de la gama de los H nos permite un trazo que después podemos rellenar sin problemas. Es un lápiz muy limpio, el trazo no es sucio ni nada así, sino que es muy esquemático también, muy utilizado en dibujo arquitectónico, entonces para esta área nos sirve muchísimo. Podemos trabajar también mucho detalle, pero todo preliminarmente, o sea, después le vamos a empezar a añadir los detalles. Trabajamos la boca, la nariz, las cavidades oculares y ya se ve bastante imponente, o sea, la figura da miedo, que es la principal idea en un dibujo así. Lo que no queremos conseguir, por ejemplo, es que se vea gracioso. Bueno, hay personas que dibujan monstruos, pero en mi caso en particular siempre me ha gustado cuando dibujo monstruos hacerlos terroríficos, que es lo primero que uno piensa cuando se imagina monstruos. Obviamente terroríficos y después hacerlos quizás asquerosos y cosas así. Pero lo primero que se tiene que ver, según yo, es algo bien tétrico. Y bueno, eso lo conseguimos también trabajando con cuidado, sin exagerar tampoco demasiado los detalles. Porque si hiciéramos, por ejemplo, a este personaje en una posición un poco más extraña, posiblemente nos va a quedar ridículo y cosas así. Suele pasar, de hecho, muchas veces cuando dibujamos monstruos, me gustaría también tratar eso en un video. Uno tiende a hacer los elementos cuando los inventa, por ejemplo, bien ridículos. De verdad que pasa eso y se los digo por experiencia propia porque lo he hecho muchas veces y queda como bien de esa forma, porque como no tenemos referencia de ningún tipo, pero ahora como es un concept art, o sea que ya un artista lo hizo antes digitalmente, simplemente le modifiqué muy poquitas cosas para comodidad mía. Tampoco me interesa hacerlo exactamente igual. Y bueno, básicamente lo hago para ahorrarme mucho trabajo, pero igual encuentro que le da un poquito un toque personal hacerle algunos cambios. Por ejemplo, si ustedes ven que los brazos llegaban un poco más abajo, un poco más arriba, bueno, eso se lo puede modificar. De hecho, yo los alargué un poco más y siguió manteniendo esa atmósfera tétrica y más o menos coherente dentro de lo que uno podría esperar en un dibujo así. Ahora estamos trabajando lo que es el rellenado del fondo, pero muy esquemáticamente también con un lápiz de la gama de los H, porque como les digo es un lápiz bien limpio. Y fíjense bien que el dibujo ya tiene digamos que un aire de sketch, de boceto perfectamente bien conseguido. O sea, vemos las capas muy sutiles, las sombras, los achurados y ya se ve bastante bien. Pero ahora hace falta obviamente empezar a detallar. Aunque de hecho pensé en dejar el dibujo así porque ya se veía muy bien. Se dan cuenta que simplemente con unos trazos en 20 minutos, que eso fue lo que demoré hasta esta parte más o menos, en 20 minutos tenemos un dibujo más o menos bien conseguido en cuanto a boceto, solo con lápices de la gama de los H. Y ahora para empezar ya a definir lo que es obviamente lo que está dentro y también lo que podemos ver en el fondo, vamos a comenzar a utilizar un portamina 0,5 HB. Que este es un dibujo bien pequeño, bien delgado, entonces utilizar este lápiz sí nos conviene mucho. Realmente nos va a ser de bastante utilidad. Así que de a poquito estamos corrigiendo algunas áreas antes de empezar a definir todavía con el lápiz. Por ejemplo, ahí los pulmones,
las jarras que están aquí abajo. Y ya cuando está más o menos bien definido el boceto, ahora sí vamos a proceder a el rellenado. O sea, empezar ya a definir muchísimo mejor todo, pero simplemente recuerden bien que teniendo el boceto el resto es muy fácil, porque simplemente tenemos que reforzar las sombras, o sea, marcar encima de lo que ya hicimos. Simplemente es eso, es como volver a remarcar. De alguna forma es casi como calcar el dibujo encima del dibujo que ya hicimos anteriormente, o sea, es una técnica realmente muy buena, que siempre como que se los he dicho a todos, pero no sé si logran captar la idea a lo que me refiero. Pero la verdad es que prácticamente para todos los dibujos que hago aquí en el canal utilizo este método y me sirve muchísimo, ustedes pueden comprobarlo. Prácticamente nunca borro, no me suelo equivocar mucho. Y bueno, igual borro, pero muy poco. Igualmente aquí en las áreas de sombra, fíjense bien que estoy utilizando un lápiz de la gama de los V, que es un 2V. También podrían utilizar un 3V, 4V, pero con el 2V ya conseguimos un trazo bien oscuro. Me gusta comenzar mucho con las áreas de sombra cuando trabajo con grafito. Lógicamente, a pesar de que en otros dibujos a veces comienzo con áreas... Bueno, todo depende. Siempre es muy relativo de lo que trabajemos. Por ejemplo, si trabajamos con color va a ser el proceso un poco distinto. Con el color yo prefiero ir de a poquito, ir agregando capas y de a poco ir oscureciendo, no comenzar de golpe. Mientras que en el grafito sí me gusta oscurecer porque después ese mismo grafito que quedó en la zona de sombra lo voy arrastrando hacia digamos que el área de luz, y la verdad es que queda bien, o sea, es una buena técnica también. Así que continuamos de esta forma. Y como pueden ver, ese es el proceso, o sea, hacemos el boceto, después empezamos a definir el borde y después empezamos a rellenar lo que es todo lo que ya trabajamos al principio, pero lo rellenamos con mucha más potencia visual, o sea que se vea más oscuro, más contrastado, como les digo, más dinámico, que haya un interesante juego de luces y sombras. Esa es la principal idea en un dibujo de este estilo. Bueno, este dibujo lo subí hace harto tiempo, hace como ya 2 semanas o no sé cuánto. Lo subí como el especial de Halloween, pero encuentro que había que subir un tutorial porque hay gente, yo sé que son como los menos, o sea, es pocas las personas que les gusta cuando hago dibujos de este estilo, porque claro, no a todos les van a gustar los monstruos, en comparación por ejemplo a los dibujos de paisajes que sí son muy cotizados, pero aquí me gusta ayudar a las personas que van por esta área, que es un área muy bonita, el dibujo de personajes, de seres de otros planetas, de monstruos. Es un área en donde potencias mucho la creatividad y aprendes muchas cosas también. Y la verdad es que me gusta ayudar a esa gente. De hecho, los tutoriales anteriores que ya he hecho, que he dibujado muchos monstruos también, pero por ejemplo de Godzilla, King Kong y también varios del Dead Space, que es un área que me gusta mucho. Hay varios que claro me han comentado y les ha sido de mucha utilidad, así que la verdad que yo me quedo con eso. Así que encuentro que es justo también que este tipo de dibujos también lo suela explicar aquí en el canal. Ustedes saben que tampoco ando dibujando este tipo de cosas todo el tiempo, sino que una vez cada 2 meses y así. Pero bueno, continuamos de esta forma. Aquí lo que me interesa mucho es lo que es lo que son, digamos que los pulmones, es generar esta especie de costilla, ¿cierto? Donde están obviamente las costillas del ser humano. Se ven ahí esas líneas que se van curvando, lógicamente, y que comienzan desde casi la unión ahí con el brazo y se van, digamos que, abriendo conforme se van acercando al centro del cuerpo. Entonces es muy importante que marquen esas líneas para que se entienda que son las costillas, porque si no marcan las líneas van a aparecer los pulmones casi al aire y no se van a ver estas especies de huesos. Entonces háganme caso, trabajenlas muy bien, y si trabajan por ejemplo algún animal o alguna cosa que también quieren que se les vea las costillas, simplemente trabajen muy claramente estas líneas, porque ayudan muchísimo al espectador a empezar a rellenar él por sí mismo al personaje y dar por hecho ya que son las costillas, que es la principal idea. Sin duda, ya con ese detalle el dibujo toma muchísimo más sentido. Hay que ayudar también a las personas que ven las obras, no entregándoles toda la información, sino que dándole pequeñas pistas para que ellos finalmente empiecen a rellenar lo que es el objeto final. O sea, esa es la principal idea mía.
Continuamos aquí sombreando la zona inferior, donde estaría por ejemplo el estómago, la cadera, la cintura, todo con el portaminas 0,5 HB. La idea de utilizar el portaminas, como les digo, es que no tenemos que andar afilando a cada rato, o sea, es algo muy fácil de utilizar. Muchos me dicen que el lápiz es este, pero como siempre les he dicho, es un lápiz muy común, un lápiz que no debe costar ni siquiera $1, que no tiene nada de especial, pero si lo sabemos utilizar puede ser muy cómodo, podemos ahorrarnos mucho trabajo. Entonces vamos aquí trabajando en todo momento, por ejemplo, a diferencia de cuando trabajo los paisajes, que si ustedes se fijan con detenimiento, trabajo mucho lo que es la línea y el trazo desde lejos, o sea, tomo el lápiz desde muy lejos y empiezo a trabajar con mucha soltura. En este caso siempre tengo la mano aquí muy cerca de lo que es la punta del lápiz, lógicamente por el hecho de que trabajamos mucho detalle. Entonces, para que ustedes también puedan aplicar ese concepto y esa idea, o sea, acercar mucho la mano a lo que es la punta del lápiz para trabajar elementos más pequeños, más complicados, nos sirve mucho porque tenemos mucho más control también de las acciones que hacemos. Es una técnica realmente muy eficiente que se las recomiendo absolutamente. Fíjense bien que dejé la cabeza para el final porque la cabeza puede ser un poquito más complicada. ¿Qué es lo que les recomiendo desde mi punto de vista? Trabajen, por ejemplo, con mucha oscuridad tonal lo que es la boca, lo que trabajamos ahí, que se puede insinuar que se ven los dientes, lo que es el centro de la boca, trabajenlo con mucha oscuridad. Bueno, aquí estamos trabajando lo que es la clavícula, tal como se puede ver, y los músculos del trapecio, para que ustedes se hagan una idea. Digamos que son los músculos esos que se ven, que caen como desde el cuello hasta los hombros, ese es el trapecio. Y bueno, como les iba comentando, lo que les decía era de la boca, tienen que trabajar con cuidado por el hecho de que si empiezan a, por ejemplo, a digamos que aplicar un tono general a la cabeza, se va a ver muy plana, y la idea es que consigamos un contraste entre áreas muy blancas y otras áreas muy oscuras para que se vea esa profundidad. Imagínense ustedes cuando ven calaveras, por ejemplo, este monstruo es como muy estilo calavera, entonces, pero igual conserva lo que es carne, obviamente no tiene los huesos al aire. Entonces es para que ustedes recuerden eso y puedan aplicar estos conceptos obviamente a su propio trabajo. En caso de que trabajen este mismo monstruo, podrían prácticamente hacer, imagínense, lo mismo que hice yo y les va a quedar un resultado muy parecido porque no es tan complicado. Lo que sí trabajen mucho en lo que es el boceto, para que el resto ya pueda fluir perfectamente sin problemas. Aquí estamos trabajando también lo que son los músculos en la zona baja del cuerpo, obviamente. Aquí obviamente también estamos trabajando lo que son los trapecios, la clavícula, el hombro, que es muy importante. Aquí trabajar la sombra desde abajo, o mejor dicho, desde arriba hacia abajo, tal como se puede observar. Trabajando siempre esta área del cuello y de los trapecios con muchas líneas para que se dé la sensación de los músculos. Ya, ese es el principal objetivo. Aquí también en el centro de los que son los pulmones también se veían algunas marquitas que no sabría explicarles exactamente qué áreas son tampoco porque no soy un especialista en anatomía, pero sí que es importante conocer algunas partes del cuerpo humano para que podamos aplicar esos conceptos a nuestro dibujo y potenciar los efectos visuales que tienen. Aquí con un lápiz 4B también estoy marcando lo que son algunas áreas de sombra con un 4B, pero siempre muy afilado. Tengan mucho cuidado porque son lápices que marcan muchísimo y si se equivocan les va a costar sacar lo que es la marca. Por ejemplo, para las jarras sirve, se nota, o sea, inmediatamente vemos que quedan las líneas ahí negras y lógicamente, como les digo, con el lápiz siempre afilado. Si utilizan el lápiz sin afilar les va a quedar un trazo más gordo, más tosco, no tan definido, igualmente oscuro, pero no es la idea. O sea, en este dibujo a mí me gusta que quede todo bien definido, porque en realidad no estamos trabajando un paisaje en donde se ven algunas cosas desenfocadas o una toma en donde hay varios elementos y queremos que algunos resalten bien mientras que otros estén en desenfoque, sino que simplemente vamos trabajando todo absolutamente enfocado.
Podríamos trabajar también quizás en un futuro dibujo con algunos desenfoques, quedaría muy interesante. Aquí estamos trabajando lo que es la boca. Tal como les dije, lo oscurecí mucho, con bastante cuidado. Aquí les recomiendo toda la precaución, tómense su tiempo. Por ejemplo, aquí lo que son las cavidades nasales y oculares, las trabajamos también con oscuridad, con mucha oscuridad tonal. El área de las mejillas también, todo con el lápiz muy afilado, como les digo. Hay que dejar algunos espacios en blanco para que fortalezcan también el contraste, o sea, no vayan a oscurecer lo que son los dientes. Lógicamente no, la idea es que se vean así. Vamos sombreando, vamos marcando lo que son aquí. Imagínense, yo les recomiendo que vean una calavera y que se fijen bien en los músculos para que más o menos copien esa idea. Y aquí añadí muchísima oscuridad debajo de lo que es la cabeza, lógicamente para potenciar esa sombra que se ve desde la cabeza proyectada hacia el resto del cuerpo. Ahora le quitamos el pigmento, o mejor dicho, el grafito a un lápiz de la gama de los B, en este caso un 4B. Simplemente afílenlo muy bien el lápiz y empiecen con un cortacartón a quitarle el grafito. También lo podrían utilizar con un sacapuntas, que cuando les afilamos obviamente la mina también se produce un efecto similar. Pero les recomiendo el cortacartón porque es muy rápido. Y empezamos después con un papel higiénico a difuminar todo lo que vemos en el fondo. Y ya se ve, por ejemplo, en esa área, en el área izquierda, que el fondo queda absolutamente bien difuminado. Y ahí el dibujo ya se ve un poquito más como... No sabría decirles exactamente la definición. Esto del arte a veces es tan complicado poderles transmitir lo que pienso. Porque, a ver, ¿qué les podría decir? Pero... sinceramente con el fondo creo que el dibujo como que toma un aire muy distinto, como una atmósfera muy distinta. Se ve mucho mejor, eso les puedo decir. O sea, si me preguntan entre hacer un fondo y no, absolutamente sí. Incluso un fondo muy fácil como este, o sea, este es un fondo absolutamente sencillo, sin ningún tipo de complejidad. También fui potenciando lo que es el área que rodea al monstruo con el lápiz Portamina 0,5 HB y después también lo volví a difuminar. Fíjense bien que aquí volví a quitarle lo que es el grafito a un lápiz nuevamente y vamos a pasar el papel higiénico encima para potenciar aún más esta oscuridad. La idea, por lo menos en mi caso, que siempre me ha gustado, es hacer alguna especie de viñeta, o sea que se vea la sombra mucho más marcada, digamos que en los bordes de la hoja, y que se vaya de alguna forma iluminando o atenuando lo que es la sombra conforme se va acercando al monstruo o al objetivo que trabajemos, porque este fondo también lo suelo hacer para otro tipo de dibujos, por ejemplo de animales o dibujos de Pokémon, también lo suelo utilizar. Queda muchísimo bien, miren, imagínense esa palabra, queda muchísimo mejor. Ahora estamos trabajando lo que faltaba, que era lo que es el brazo que podemos ver en su lado derecho. Lógicamente es su brazo izquierdo, pero desde nuestro punto de vista es el brazo derecho. A la vez que vamos cambiando algunas cositas muy pequeñas en lo que es el resto del cuerpo, pero ya saben que el proceso se va a repetir. Les podría decir que en este dibujo creo que demoré como 1 hora y media, creo que sí, 1 hora y media, o no, un poquito más, parece que 2 horas y algo. Es un dibujo bastante rápido, pero que aprendemos mucho, por eso les digo que encuentro que es bien útil que suba igual estas cosas, para la gente que gusta de este tipo de dibujos. Pueden también, ustedes saben, por todas mis redes sociales comentarme algunas dudas que tengan. Yo encantado de responder todos los comentarios, siempre lo hago, pero este tipo de dibujos realmente a mí me encanta, o sea, lo encuentro algo muy gratificante. En cada tipo de dibujo tú aprendes algo distinto. Eso me gustaría también trabajarlo quizás en otro video. Pero en cada técnica tú aprendes siempre una cosa nueva que antes quizás no la habías visto tanto en detalle. En este dibujo por lo menos, ¿qué es lo que les podría decir que aprendemos? Como estamos haciendo una copia de un concept art, no voy a hablar de la creatividad, porque eso sería para un dibujo inventado. Que ya de hecho tengo uno aquí en el canal que inventó un monstruo con lápiz gel, que es casi lo mismo que un tiralíneas. Pero en este caso, ¿qué es lo que les podría decir? Simplemente trabajamos muchísimo el contraste. El contraste y dar la sensación también de demacrado, de moribundo, ese aspecto. Pero sin duda el contraste. O sea,
trabajar, por ejemplo, áreas que se vean iluminadas y al lado de un área oscura no es tan fácil como ustedes piensan, o quizás como algunos piensan, pero se los puedo decir con total fe que no es así. O sea, es complicado, porque en general siempre, por lo menos en mi caso en particular, siempre tiendo a oscurecer todo el dibujo. Antes me pasaba mucho, antes hace unos 2 años, me pasaba que oscurecía todo demasiado. Entonces perdía el interés porque no había un contraste fuerte. Todo se veía muy plano. Y después, hace no tanto tiempo, empecé recién a darme cuenta que no era la idea. Y costó ese proceso, o sea, me llevó años trabajar para lograr más o menos el estilo que ahora tengo. Así que no es algo fácil que se va a aprender, ni tampoco con lo que yo les digo. O sea, la idea de mis comentarios es que ustedes más o menos puedan entender a qué me refiero, pero que el proceso de ustedes sea natural. Esa es mi principal idea. Ahora con el lápiz gel blanco estamos trabajando algunas áreas de luminosidad, que son áreas de, por ejemplo, luz, de humedad, de brillos. Lógicamente, fíjense que aquí estoy trabajando lo que es la baba detrás de los dientes y se ve muy bien. Se dan cuenta que con pequeños elementos podemos hacer grandes cambios. Y después quise darle alguna especie de, no lo sé, como poner al monstruo en algún contexto, que está goteando quizás agua o algo asqueroso, quizás algo viscoso, algo muy parecido a lo que es la saliva. No lo sé, quise darle como este ambiente tétrico, poniendo aquí agua que está cayendo. Bueno, no digo que sea agua, es algo líquido, pero yo creo que es viscoso. O sea, esa es mi principal idea, que se vea como bien asqueroso el lugar en el que está. Porque de hecho en el Dead Space este monstruo es como los monstruos que se ven en el Dead Space. Todos son como bien asquerosos, el entorno donde están. Es como la idea. Bueno, ¿cómo se trabaja simplemente con este lápiz gel blanco? Cuando lo podemos aplicar es siempre y cuando trabajemos el fondo. O sea, el fondo ya está oscuro y nos va a quedar bien iluminado. Si no lo hacemos así, el lápiz jamás va a resaltar. O sea, tenemos que tener el fondo bien oscuro. Por eso lo oscurecí previamente y lo difuminé para que ahí podamos recién aplicar lo que es el lápiz. Y quedó bastante bien, como pueden ver. Trabajo también lo que es la caída desde arriba hacia abajo y algunas gotas, o sea, hacemos alguna manchita bien grande abajo y empezamos a reducirla en tamaño conforme vamos subiendo, que son las que se puede ver en la zona izquierda, digamos que inferior izquierda, que también lo vamos a replicar aquí después, pero le da también el aspecto. Ahora, no sé si el dibujo quedó mejor o no con estas gotitas. Sinceramente, después de verlo, en el momento cuando lo hice pensé que quedó mejor, pero después cuando lo empecé a ver, a mí me gustó antes. Así que es muy cambiante todo esto. Pero bueno, a veces se cometen errores. Igual creo que quedó bien, no quedó mal. Como pueden ver, finalmente el dibujo ahí está. Y como siempre, recuerden que se pueden suscribir al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.